Esta mujer dice venir de un universo paralelo. El caso Versalles 1901. ¿Te imaginas pasear por un jardín que conoces de sobra y, de golpe, que el siglo XVIII te atraviese la cara? No es una película de ciencia ficción, aunque bien podría serlo. Es la historia real de dos mujeres, dos académicas inglesas, que un día de agosto de 1901, en el mismísimo corazón de Versalles, juraron haber dado un salto atrás en el tiempo. No eran turistas cualquiera, de esas que van con la guía en la mano y la cámara lista para la foto. Hablamos de Charlotte Moberly, la hija de un obispo, una mujer de una mente brillante que más tarde dirigiría un prestigioso college en Oxford, y de Eleanor Jourdain, una erudita que dominaba varias lenguas y que, como Charlotte, también acabaría siendo directora. Eran mujeres de una lógica de hierro, de una racionalidad a prueba de bombas. Pero ese día, en Versalles, se toparon con algo que su razón, por muy férrea que fuera, no podía digerir. Lo que vieron, lo que vivieron, lo contaron en un libro que, aún hoy, hace temblar los cimientos de la física cuántica, An Adventure. Un título modesto para una experiencia tan descomunal. Hoy, vamos a desmenuzar este enigma. ¿Fue un deslizamiento temporal, una alucinación compartida, o quizás una grieta, una fina pero profunda fisura entre universos? Ponte cómodo, porque el tiempo, ese concepto que creemos tan lineal, está a punto de jugar con nosotros de una forma que ni te imaginas. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. El día que el reloj se torció, era el 10 de agosto de 1901, un día de verano cualquiera, con el sol francés brillando sobre Versalles. Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, como buenas turistas, habían pasado la mañana empapándose de la magnificencia del palacio. Después de un almuerzo ligero, su objetivo era el Petit Trianon, esa coqueta casita de campo que fuera el refugio personal de Marie Antoinette, lejos del bullicio de la corte. Salieron por una puerta lateral, esperando encontrarse con el amplio y familiar camino de baldosas que todos conocemos de las postales, ese sendero inconfundible que lleva directo al Trianon. Pero no, en su lugar, se encontraron con una senda de tierra, estrecha y olvidada, que ninguna de las dos recordaba haber visto jamás. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse de verdad. El aire, de repente, se volvió denso, pesado, como si el mismísimo verano se hubiera quedado congelado, incapaz de moverse. Charlotte, con su agudo ojo de observadora, notó que los árboles no parecían reales, sino de cartón, aplastados, sin brillo, sin una sola hoja que se agitara con la brisa. Era una quietud antinatural, casi opresiva. Eleanor, por su parte, recordaría después que todo olía a una mezcla extraña, a telaraña y añoranza, como si el tiempo hubiera acumulado polvo y melancolía en cada rincón de ese lugar inesperado. Una sensación extraña, ¿verdad? Como si hubieran cruzado un umbral invisible. Poco después, la escena se volvió aún más curiosa. Aparecieron dos hombres, no de la forma en que esperarías encontrarte a la gente en un parque público en 1901. Llevaban capas verde-gris y sombreros de 3 picos, un atuendo que, para las inglesas, gritaba siglo pasado. Parecían guardias, sí, pero su ropa olía a naftalina, a tela guardada en un baúl durante décadas, quizás desde antes de la Revolución Francesa. Les indicaron, sin mirarlas directamente, con una especie de desinterés fantasmal, que siguieran adelante. Las mujeres, un poco desconcertadas pero siempre racionales, obedecieron. Su lógica les decía que, cuanto más se acercaran al Petit Trianon, más gente moderna encontrarían. Más se disiparía esta extraña atmósfera. ¡Qué equivocadas estaban! El camino, lejos de ensancharse o volverse más transitado, se estrechó aún más. Llegaron a una casita de tejado rojo, y lo que vieron allí las dejó heladas. Una azada oxidada y un arado de madera. Herramientas que en 1901 solo existían en los museos agrícolas,
no en el jardín de un palacio real. Y la guinda del pastel, en una ventana de esa casita, Charlotte vio a una mujer sacudiendo un pañuelo blanco con un gesto de profunda melancolía. Lo más inquietante no fue el gesto, sino lo que pasó después. El pañuelo, en lugar de caer al suelo, simplemente se desvaneció en el aire, como si la tela fuera solo un recuerdo, una imagen sin sustancia. ¿Te imaginas el escalofrío? Los rostros que no debían estar ahí, la extrañeza no terminó ahí. Siguieron andando, intentando darle sentido a lo que veían, y se cruzaron con un hombre cuya cara picada de viruela era, según Moberly, la maldición hecha carne. Cejas pobladas, una boca torcida, una mirada que te invitaba a huir sin mirar atrás. Apenas se miraron, un instante fugaz, pero el impacto fue tan fuerte que Charlotte tuvo que agarrarse del brazo de Eleanor, buscando un ancla en esa realidad cada vez más resbaladiza. Segundos después, la escena volvió a cambiar, ofreciéndoles otro cuadro viviente imposible. Vieron a una dama de tez clara, vestida con un traje de seda de corte antiguo, sentada plácidamente en un tocón. Estaba esbozando un dibujo con tizas, con una concentración total. Junto a ella, una niña, también ataviada con ropajes setecentistas, jugaba con flores secas. Las dos turistas, en un intento desesperado por racionalizarlo, pensaron: ¿una representación teatral? ¿Una fiesta de disfraces muy elaborada? Pero no había cámaras de cine, ni público, ni un guía turístico que explicara la escena. Era simplemente, estaban ahí. La mujer alzó la vista, les dedicó una sonrisa con una tristeza infinita, y luego, sin más, desapareció tras un seto. Cuando Moberly, meses después, vio un retrato de Marie Antoinette copiando flores, se le erizó la piel. Era ella. La misma persona, con la misma expresión, el mismo atuendo. ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más profundo? El regreso a la normalidad. O casi. Las académicas llegaron al Petit Trianon, pero no sabían muy bien cómo. El reloj de la entrada marcaba las 5:15, igual que el suyo, pero la sensación era que habían vivido un día entero en apenas 20 minutos. Sus mentes, exhaustas y confusas, estaban en ebullición. En el tren de vuelta a París, el silencio se impuso. Hablaron de política, de libros, de cualquier cosa mundana, de todo menos del paseo que acababan de dar. El temor, una especie de pavor reverencial a lo inexplicable, les impuso un muro de silencio. Recién una semana después, en la cafetería de la Sorbona, en la seguridad de su rutina, Charlotte no pudo más, y soltó la pregunta que les quemaba por dentro. ¿Viste lo que yo vi? Se miraron, y en esa mirada se comprendieron. Se dieron cuenta de que no estaban solas en su locura, o en su aventura. Decidieron escribir cada detalle por separado, de forma minuciosa, como buenas académicas que eran. Y cuando leyeron sus cuadernos, la sorpresa fue mayúscula. Los relatos coincidían hasta en los detalles más ínfimos, como el número exacto de clavos oxidados que había en la puerta de la casita que habían visto. Una concordancia que desafiaba cualquier explicación lógica de la época. ¿Cómo era posible? La evidencia que desafía al mapa. La experiencia las había marcado tanto que decidieron volver a Versalles, esta vez con una misión: encontrar una explicación. Preguntaron a los guardias del palacio si había habido alguna fiesta de disfraces ese día. La respuesta fue un rotundo no. ¿Quizás alguien rodaba una película? Nadie sabía de cámaras ni de sets de filmación. Consultaron planos antiguos de los jardines de Versalles, y fue entonces cuando la incredulidad se transformó en asombro. Descubrieron que el puente que habían cruzado en su extraña travesía se había demolido en 1880, es decir, llevaba más de 20 años sin existir, y el kiosco donde creyeron ver a la dama dibujando solo existía en los grabados de 1789, no en 1901. La realidad, tal como la conocían, se estaba desmoronando ante sus ojos. Fue entonces, con la certeza de que habían vivido algo extraordinario, cuando publicaron,
primero de forma anónima para proteger su reputación, y luego bajo sus nombres, el libro An Adventure. Las primeras semanas, el éxito fue moderado. La gente lo leía con curiosidad, pero sin demasiado revuelo. Sin embargo, con el tiempo, la edición se agotó y los críticos, que no entendían lo que estaba pasando, empezaron a acusarlas de sugestionarse mutuamente, de haber caído en una especie de delirio compartido. La prensa británica, siempre ingeniosa, no tardó en apodarlas las viajeras del tiempo, un apodo que, aunque sarcástico en su origen, encapsulaba perfectamente el misterio que rodeaba su historia. ¿Quién iba a creer a dos mujeres que afirmaban haber viajado al pasado? Pues ellas, hasta el día de su muerte, defendieron cada palabra de su relato. ¿Qué demonios pasó? Teorías a examen. Entonces, ¿qué demonios pasó ese 10 de agosto de 1901 en Versalles? La historia ha intentado darle forma a este enigma con múltiples teorías, cada una más fascinante que la anterior. Vamos a desmenuzarlas una por una. Teoría 1. Deslizamiento temporal o universo paralelo. Esta es, sin duda, la hipótesis más emocionante y la que más ha capturado la imaginación popular. Sugiere que Versalles, por alguna razón que aún se nos escapa, guarda una especie de cinta magnética de los grandes traumas históricos. Imagínate el 10 de agosto de 1792. Las turbas asaltan las Tullerías. La monarquía francesa está a punto de desmoronarse. El miedo, la desesperación de María Antoinette y su corte quedaron grabados en el éter, en la misma tela del espacio-tiempo de ese lugar. Según esta teoría, Moberly y Jourdain, por razones que la física aún debate y que no comprendemos del todo, resonaron con esa cinta, y sin quererlo, entraron en un bucle temporal. Algunos físicos de la época, con un lenguaje que hoy nos suena a fantasía, hablaban de ectoplasma residual, una especie de energía psíquica que podía manifestar el pasado. Hoy, con los avances de la física cuántica, podríamos hablar de branas o membranas paralelas, universos que coexisten y que, en ciertos puntos, pueden tocarse, incluso superponerse. ¿Pudieron estas dos mujeres, tan sensibles y perceptivas, cruzar sin querer ese umbral, esa delgada línea entre realidades? La clave, dicen los defensores de esta teoría, podría estar en su propia naturaleza. Ambas eran melómanas, lectoras empedernidas de versos románticos. Sus cerebros estaban ya entrenados para imaginar, para percibir más allá de lo obvio. Esto, se argumenta, habría facilitado ese encaje con otra realidad, permitiéndoles sintonizar con una frecuencia temporal diferente. Una idea que, honestamente, nos hace volar la cabeza. Teoría 2. Alucinación compartida o folie à deux. Esta es la explicación favorita de los más escépticos, y viene directamente del campo de la psiquiatría. Médicos de la famosa Salpêtrière de París sugirieron que la cercanía emocional entre las dos académicas pudo haber inducido una psicosis simultánea, lo que se conoce como folie à deux. Piensa en ello. Basta que una crea ver algo, y la otra, por empatía, por la fuerza de su vínculo, confirme y refuerce esa visión. Es un fenómeno real, documentado. Sin embargo, el problema con esta teoría es que los síntomas de la folie à deux suelen ser delirios prolongados, que se desarrollan y persisten en el tiempo. Aquí, el episodio fue intenso, sí, pero duró menos de una hora. Y lo más difícil de explicar, la increíble coincidencia de los detalles. Los relatos de Moberly y Jourdain coincidían hasta en el tono exacto del cabello de los jardineros que vieron, verde oscuro con hilos plateados. Es increíblemente difícil que dos cerebros, por muy conectados que estén, inventen exactamente el mismo matiz, el mismo detalle específico, sin un intercambio previo consciente. ¿No te parece que es un nivel de sincronía que va más allá de una simple alucinación compartida? Teoría 3. Fiesta de disfraces mal cronometrada. Esta teoría es un poco más mundana, pero no menos ingeniosa. Sugiere que el poeta dandy Robert de Montesquieu, un personaje excéntrico y vecino de Versalles,
era conocido por organizar fiestas temáticas extravagantes. Podría ser que ese día, el 10 de agosto, hubiera contratado actores para un tableau vivant, una escena viviente, y simplemente no avisó a Palacio. Las mujeres habrían tropezado con una representación privada, y su mente, al no entenderla, la habría interpretado como algo sobrenatural. Pero aquí la teoría empieza a flaquear. Los diarios de Montesquieu, que eran muy detallados, no registran evento alguno para el 10 de agosto. Tampoco hay constancia de pagos a actores, ni fotografías de tal evento, ni testimonios de criados que lo confirmen. Y lo más importante, lo que realmente desmorona esta hipótesis. ¿Cómo explicas los puentes que cruzaron las inglesas? Como ya mencionamos, esos puentes llevaban décadas de ruidos. ¿Cómo iban a los actores a montar una escenografía en un lugar que físicamente no existía en 1901? Ni siquiera un dandy con recursos ilimitados podría hacer aparecer y desaparecer puentes a voluntad, ¿verdad? Teoría 4. Mentira para vender libros. A. El viejo truco. Inventarse una historia increíble para hacerse famoso y rico. Es una acusación fácil de lanzar. Las autoras, como ya sabes, publicaron la primera tirada de An Adventure de forma anónima. Solo cuando la polvareda creció y el interés se disparó, firmaron con sus nombres. Si su único objetivo era la fama y el dinero, ¿por qué esperar 10 años para revelar su identidad? Además, el libro no era una novela de aventuras o un bestseller diseñado para el gran público. Era un informe casi académico, meticuloso, con apéndices, planos detallados y notas al pie, escrito con la precisión de 2 eruditas. En 1911, un libro así no era precisamente una garantía de ventas millonarias, más bien, era un billete seguro para el escarnio público, para que la sociedad las tachara de locas o mentirosas. Y así lo vivieron. Fueron objeto de burlas y críticas feroces. Sin embargo, murieron defendiendo que no habían mentido, que cada palabra de su aventura era cierta. ¿Estarían dispuestas a sacrificar su reputación y su tranquilidad por una mentira que apenas les dio beneficios? Teoría 5. Efecto de laboratorio en la memoria colectiva. Esta es una variante moderna, más psicológica, que nos invita a reflexionar sobre cómo funciona nuestra mente. Dice que Versalles es un champán arquitectónico. Cuanto más brilla, más burbujas de imaginación y recuerdos deja en la mente. El cerebro humano, que odia el vacío histórico, tiende a llenar los huecos. Cuando paseamos por un sitio cargado de historia, nuestra mente puede colorear el presente con pigmentos del pasado, proyectando lo que esperamos o lo que sabemos que ocurrió allí. Bajo esta luz, las académicas no vieron fantasmas ni viajaron en el tiempo. Su memoria emocional, influenciada por el entorno y sus conocimientos históricos, se proyectó hacia afuera y por azar, ambas coincidieron en la misma película mental. Es una explicación bonita, poética incluso. Pero ¿cómo explicas que ambas recordaran el mismo olor a pan recién hecho? Un olor que jamás se pudo haber servido en 1901, porque el horno de la casita que vieron llevaba siglo y medio apagado. ¿Y los puentes inexistentes? La memoria puede engañarnos, sí, pero hasta cierto punto. Los detalles específicos y anacrónicos que reportaron Moberly y Jourdain son difíciles de atribuir únicamente a la imaginación o a la sugestión. Sección 6. La ciencia actual. ¿Da una respuesta? Con todas estas teorías sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿la ciencia actual puede ofrecernos alguna respuesta definitiva? Físicos de renombre, como Carlo Rovelli, nos hacen dudar de la linealidad del tiempo, sugiriendo que es una ilusión generada por la entropía, por la forma en que el universo tiende al desorden. Si no hay una línea continua, rígida, quizás los trozos de tiempo se solapan, se tocan. El neurocientífico David Eagleman, por su parte, ha demostrado cómo el cerebro puede estirar o comprimir milisegundos, convirtiéndolos en minutos vividos, alterando nuestra percepción de la duración. Pero, a pesar de estas fascinantes ideas, la verdad
es que hasta ahora ningún laboratorio ha conseguido inducir un time sleep controlado. Nadie ha logrado replicar el fenómeno de Versalles bajo condiciones experimentales. El caso Moberly-Jourdain sigue siendo la gallina de los huevos de oro de la parapsicología y de la física especulativa. Se menciona en congresos de física cuántica, en podcasts de misterio, en foros de lo inexplicable. Pero nadie ha logrado desentrañar su secreto. 2 mujeres, un caluroso día de agosto, y un jardín que por un momento decidió mostrarles su cicatriz más profunda. Nada más, y a la vez, todo. Sección 7. ¿Qué crees tú? Antes de que te lances a escribir tu propia teoría en los comentarios, permíteme un breve recordatorio, una pequeña reflexión. La historia no afirma que Moberly y Jourdain viajaran a propósito al pasado. No es un acto voluntario. Lo que afirma es que el tiempo, o algo muy parecido a él, se dobló sin pedirles permiso, sin avisar. Fue un encuentro accidental, un vislumbre fortuito de algo que no debería haber sido. Así que, la próxima vez que camines por Versalles, o por cualquier lugar cargado de historia, y sientas que el aire huele a polvo de otro siglo, que la atmósfera se vuelve extraña, que la quietud es antinatural, detente. Gira la cabeza, respira hondo y decide. ¿Sigues el camino de baldosas? ¿El camino seguro y predecible que todos conocen? ¿O te atreves a adentrarte por esa senda de tierra que ya no existe? ¿Por esa grieta invisible que podría llevarte a un lugar donde el pasado aún respira? Ahora sí, quiero leerte. ¿Te quedas con la versión de la grieta entre universos? ¿Con la alucinación gemela que desafía la lógica? ¿O con la simple explicación de una fiesta de disfraces muy mal explicada? Déjamelo en los comentarios. Si te ha picado la curiosidad, si este misterio te ha hecho pensar más allá de lo evidente, suscríbete y dale a la campanita, porque cada semana exploramos un enigma que la ciencia aún no ha fichado, un rincón del mundo donde lo inexplicable se hace presente. Y si quieres seguir viajando en el tiempo sin moverte del sofá, te dejo un video aquí arriba sobre los viajeros que aseguran haber visitado 2014 y volvieron con fotos que nadie pudo desmentir. Hasta la próxima, y recuerda, el pasado está más cerca de lo que parece, solo hay que saber por qué puerta entrar.